Solución al problema típico de sincronización de la cena de los filósofos. Aquí se presenta el enunciado, lo propuso Dijkstra y describió el problema de la cena de 5 famosos filósofos que solo tenían 5 palillos para comer. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que para comer cualquier cosa con palillos necesitas 2 palillos. El problema surge en que los filósofos necesitan de los 2 palillos que tienen a sus lados para comer, con lo cual no tienen palillos suficientes para todos. Así que los filósofos unos tienen que estar comiendo, mientras que otros tienen que estar esperando o, en este caso, pensando. El problema lo vamos a resolver utilizando 3 clases y vamos a ver cuáles son los inconvenientes que nos encontramos al realizar una primera resolución de este ejercicio. Como ya anuncian por aquí arriba en el enunciado, si no se ponen de acuerdo los filósofos, al final todos van a querer coger los palillos, ninguno los va a ceder a los compañeros y entonces se va a formar un interbloqueo y van a morir de hambre, de inanición. Bien, entonces vamos a utilizar, como nos dice el enunciado, 3 clases: palillo, filósofo y cena. Aquí ya vienen cuáles son los métodos que vamos a utilizar, pero vamos a ir a nuestro NetBeans y vamos a empezar a implementarlo. Bueno, para empezar vamos a crear una aplicación Java y le vamos a llamar problema, por ejemplo, en vez de problema filósofos. Y a ver si se nos crea la estructura. Vale. Hemos dicho que íbamos a necesitar 3 clases. La clase palillo, esta que se nos crea por defecto, nos vamos a necesitar. Una clase que va a ser filósofo y una clase cena que va a ser nuestra clase principal. ¿Vale? Vamos a comenzar a implementar la clase palillo. Esta es una clase pasiva. En muchas otras versiones viene dado por el tema de las traducciones, en vez de llamarle palillo le llama tenedor. Pero bueno, yo creo que es más cercano a la realidad utilizar palillo, porque tenedor realmente, con un tenedor se puede comer y con un palillo no, ¿vale? Entonces nuestra clase palillo en otros casos la habréis visto como clase tenedor. En nuestro caso va a tener 2 atributos. Uno va a ser un identificador, que va a ser el identificador del palillo, y otro va a ser un identificador booleano que nos va a decir si el palillo está libre o no. E inicialmente vamos a poner que está libre. Después vamos a crear el constructor con el identificador del palillo. Vale. ¿Qué más necesitamos? Hemos dicho que esta es una clase pasiva, el palillo al final puede estar en 2 estados, ¿no? Podemos realizar 2 acciones con nuestro palillo. El filósofo puede coger un palillo o dejar palillo. Vamos, que el palillo puede estar libre o puede estar ocupado. Entonces vamos a crear una clase sincronizada que va a ser la acción de coger el palillo, y vamos a pasarle como parámetro un identificador que va a ser el filósofo que queremos, o que en este caso va a coger el palillo. Vale, ¿qué va a hacer esta clase? Le vamos a decir, mientras que el palillo no esté libre, ¿qué va a hacer ese filósofo? Va a esperar. Y ahora vamos a sacar un mensaje por pantalla que vamos a decir el filósofo. En este caso, el identificador nos lo marcará ese parámetro i que hemos puesto. Y le vamos a decir, coge el palillo. Y le vamos a decir i de palillo. ¿Vale? Una vez que ya ha cogido el palillo, tenemos que cambiar el estado del palillo. En vez de estar libre, ahora está ocupado. Entonces cambiamos el atributo libre, que lo teníamos a verdadero, lo cambiamos a falso. Vale, ¿cuál es la otra opción del palillo? Pues el filósofo puede coger el palillo o puede dejar el palillo. Vale, vamos a realizar
otro método sincronizado que va a ser dejar palillo. Lo mismo, tendremos que decirle qué filósofo es el que lo deja. ¿Y qué tendremos que hacer ahora? Pues al contrario que antes. Antes hemos puesto que el palillo estaba ocupado, ahora decimos que el palillo está libre. Y le vamos a pasar un mensaje para verlo. Vamos a decir que el filósofo, lo mismo con el identificador que le hemos pasado, el identificador I, suelta o deja el palillo. Y le vamos a decir el qué palillo. Vale, ¿qué es lo que nos falta hacer ahora? Pues vamos a ponerle una instrucción que es notify, que lo vamos a notificar al resto de los silos. Vamos a notificar al resto de los filósofos, bueno, pues que ese palillo ya está libre. Vale, con la clase palillo, en principio habríamos terminado, ya no tendríamos que realizar nada más. Vamos a pasar a la clase filósofo. En este filósofo, esto es una clase activa, porque nuestro filósofo puede comer o pensar, y esta clase se va a ejecutar concurrentemente. Entonces, lo que tenemos que hacer, lo primero de todo, es extender de la clase thread, ¿vale? La que nos va a permitir crear hilos. Vale, vamos a tener, como habíamos tenido anteriormente, un identificador de tipo entero que nos va a identificar el filósofo. Vamos a seguir la misma nomenclatura, vamos a poner id filósofo. Y un identificador, cada filósofo hemos dicho que tiene que coger para comer el palillo de la izquierda y la derecha. Pues entonces va a tener un palillo a la izquierda y un palillo a la derecha. ¿Vale? Vamos a crear ese constructor de nuestra clase en el que para comer vamos a necesitar como parámetros indicar qué filósofo es el que come y cada filósofo con su palillo de izquierda y su palillo de derecha. Vale, ¿qué nos faltaría aquí? Bueno, pues como estamos extendiendo de la clase hilo, obligatoriamente necesitamos nuestro método run. Bien, en este método, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a poner una condición que mientras sea cierto, ¿qué es lo que va a ocurrir? El filósofo va a coger el palillo de la izquierda y luego va a coger el palillo de la derecha. Coge el palillo de la izquierda y coge el palillo de la derecha. Vale, ahora el filósofo come. Una vez que ha comido, va a dejar el palillo de la derecha y va a dejar el palillo de la izquierda. Vale, ¿por qué nos aparecen estos errores? Bueno, porque tenemos que poner nuestra cláusula throws en todo el bloque, ¿vale? Entonces necesitaríamos que todas estas 4 instrucciones estén metidas dentro de un bloque try catch en el que se capture la excepción interrupted exception, porque nosotros así lo hemos indicado también en nuestra clase palillo. ¿Sí? ¿Vale? Y ahora, por último, vamos a ir a la clase cena, a ver cómo vamos a echar a andar a nuestros filósofos. Nuestra clase cena va a ser esta clase que va a contener el método main para echar a andar el programa. Uy, me falta el static. Vale, y dentro de esta clase, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, vamos a crear los palillos. Estos palillos, hemos dicho que teníamos 5 palillos en nuestra mesa. Palillos. Vale, hemos creado un array de palillos de 5 posiciones, pero ahora tenemos que vamos a crear un for para asignar a cada uno de esos palillos un valor.
tenemos nuestros palillos creados. Ahora tendríamos que hacer lo mismo con los filósofos. Creamos 5 filósofos, un array de 5 filósofos. Y vamos a crear un for filósofos. Y vamos a asignar a cada una de esas posiciones de 5 filósofos de nuestro array un filósofo. Y aquí tenemos que acordaros que el constructor de la clase filósofo tenía, lo primero era el identificador del filósofo y luego el palillo de la izquierda como el de la derecha. Entonces, el palillo de la izquierda va a ser palillo de i y el palillo de la derecha va a ser el palillo, en este caso será i+1. Pero ¿qué ocurre? Cuando llegamos al palillo, solo tenemos 5 palillos. Entonces, para que la cuenta, conforme vamos sumando 1, 2, 3, 4, 5, cuando llegue al 6 sea el 0, lo que tenemos que hacer es dividir el i+1, que sería el palillo de la derecha, hacer módulo 5, ¿vale? Ahí el array se llama palillos. Vale, ya tenemos creados los palillos y los filósofos. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a darles de comer a los filósofos. ¿Cómo les hacemos comer? Pues ejecutando el método start. Porque en la clase filósofos habíamos creado un método que era el método run. Pues para hacer funcionar el método run tenemos que invocar el método start. Bueno, pues vamos a probar. Vamos a probar qué ocurre. Bueno, arrancamos y vemos que el filósofo 1 coge el palillo 1, el filósofo 3 coge el palillo 3, el 4 el palillo 4, y aquí se nos para. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues cada uno de los filósofos ha cogido uno de los palillos y ninguno de ellos cede el turno para que coma el resto. Entonces, si lo mantenemos así indefinidamente, todos los filósofos morirán de inanición porque entre ellos están interbloqueando. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Bueno, pues tenemos que añadir algún elemento a nuestro problema para evitar esta situación de interbloqueo. Y la solución que vamos a añadir es añadir monitores a nuestro problema.